Hola de nuevo, buenos días desde Yucatán y buenas tardes en España. Bienvenidos al 16º Congreso Internacional de Educación e Innovación. A continuación vamos a dar paso al simposio que lleva por título Evaluación de la docencia a distancia, coordinado por el doctor Sergio Humberto Quiñones Pech de la Universidad Autónoma de Yucatán en México. Este simposio utiliza los resultados de investigaciones sobre la docencia a distancia durante y posteriormente al confinamiento para identificar importantes cuestiones críticas de investigación y evaluación de la docencia en la educación básica y superior. El primer estudio que se presenta fue realizado con base a las percepciones de profesores de educación básica acerca de sus competencias digitales durante la pandemia. La segunda investigación se centra en las estudiantes mujeres de una muestra de instituciones públicas y privadas acerca de los retos y cuestiones de género que se derivan de su experiencia de educación a distancia. La tercera ponencia examina las experiencias de docentes de educación básica que realizaron su docencia a distancia durante el confinamiento, destacando los retos y las áreas de mejora identificados en el estudio. Y la cuarta ponencia se centra en el trabajo de un documento en estrategias de profesores durante el confinamiento por COVID-19 en el suroeste de México, con la perspectiva de estudiantes urbanos y rurales, mostrando diferencias notables y posibles desventajas en contextos de marginación social. Y sin más dilación, doy paso al coordinador del simposio, al doctor Quiñones, recordándoles que pueden utilizar el chat de este canal de YouTube para realizar preguntas y observaciones que al final del simposio trasladaré a los miembros del mismo. Muchas gracias. Cuando quieran, pueden comentar. Bueno, a mí me corresponde presentar al doctor Sergio Quiñones. Él es licenciado en Educación y maestro en Innovación Educativa por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y su doctorado es en Investigación Educativa para el Desarrollo del Currículo y de las Organizaciones Escolares por parte de la Universidad de Granada, España. El doctor Quiñones es profesor investigador titular de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y tiene un fuerte interés en las áreas de tecnología y la ciudadanía digital y la investigación educativa en estas áreas. Muchas gracias. Ahora continuamos con el doctor Sergio. Muchas gracias, doctor Edith. Y bueno, pues bien, buenos días México, buenas tardes en España. Como mencionó el doctor Edith, mi nombre es Sergio Humberto Quiñones Pech y vengo a presentarles la ponencia denominada Percepción de los profesores de nivel básico respecto a su competencia digital. Para comenzar, quiero mencionar que en la actualidad las instituciones educativas están en una constante transformación debido a los avances tecnológicos y al surgimiento de paradigmas emergentes que permiten innovar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto que ha ocasionado que el rol del profesor ya no es un rol pasivo o un rol en el cual solamente imparte clases de manera presencial, sino que el profesor ya es más mediático, es decir, utiliza y aprende el uso de las nuevas tecnologías en beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje. Es por eso que organizaciones como el de las Naciones Unidas ha establecido objetivos de desarrollo sostenible, muy principalmente el objetivo 4, que tiene que ver con la educación de calidad. En este sentido, se reconoce la importancia de que los profesores posean competencias digitales. Asimismo, a nivel nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de la Secretaría de Gobernación, en su objetivo 2.2, declara que el gobierno debe asegurar el derecho a una educación de calidad, promoviendo una formación que incorpore el uso de las tecnologías. De una manera más local, el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 ha incorporado políticas relacionadas con la implementación de las tecnologías en la educación, consolidando de esta forma el interés del Estado por desarrollar mecanismos innovadores que promuevan la mejora del desempeño docente. Y por último, y no menos importante, la Secretaría de Educación Pública
en su programa sectorial de educación 2020-2024, enfatizan la consolidación de un paradigma educativo teniendo en cuenta la capacitación de los profesores en el uso de las nuevas tecnologías digitales. Como podemos observar, a nivel internacional, nacional y local, se destaca y se reconoce la importancia del desarrollo de la competencia digital en todos los niveles de la formación en los profesores. Ya centrándonos en lo que nosotros realizamos en el estudio, pues tuvimos en cuenta la concepción de la competencia digital docente, siendo esta una definición pues que tiene diversas variantes dependiendo del autor. Tomamos dos principalmente, ¿no? Esta primera de Cateriano Chávez, que menciona que la competencia digital es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los docentes utilizar de manera efectiva y eficiente las tecnologías digitales en escenarios virtuales o mixtos de enseñanza-aprendizaje para lograr objetivos personales o profesionales. Así también nos centramos en la definición de Canales y Silva, que menciona que la competencia digital docente es la capacidad para utilizar las tecnologías digitales en el aula de manera pedagógica para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar los resultados de los estudiantes. Como podemos observar en estas dos definiciones, de manera explícita y también implícita, el rol del profesor siempre está presente a través del uso de las tecnologías en escenarios, ya sea virtuales o mixtos, pero con el objetivo de poder ahora sí que potencializar la enseñanza y aprendizaje en beneficio de los estudiantes. Asimismo, de manera ahora sí que histórica, se han realizado estudios respecto a la competencia digital. Los autores van destacando aspectos respecto a este constructo que a continuación vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, Glasserman, Manzano, Falco, Rodríguez, Padilla, Martínez, etcétera, de una manera, ahora sí que a partir de sus diversos estudios, ha llegado a la conclusión de que profesores en el nivel básico pues han obtenido pues niveles de dominio bajo respecto al uso de las tecnologías de información y comunicación. Asimismo, autores como Sandía, Aguilar y Luzardo mencionan que el dominio de la competencia digital también se atribuye a diversos factores, ¿no? Entre esos factores como sociodemográfico, como pueden ser la edad, sexo, el nivel de la escolaridad y la capacitación en el uso de los TIC, pueden tener una influencia, ¿no? Autores como Fernández, Valdieso, González, Solís y Jara mencionan que el factor de la edad es inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que los profesores que tienen menor edad pues tienen un mejor desempeño o desarrollo en su competencia digital. Así también estudios realizados por Zempoalteca, Sandía, Valdieso y González pues han ahora sí que aportado que el nivel de escolaridad es un factor directamente proporcional. Es decir, a mejor nivel de escolaridad, pues es mayor el grado que pueden tener con respecto a su competencia digital. Asimismo, Quispe, Guevara, Valdía, Zempoalteca también han mencionado en sus estudios que la capacitación en el uso de las tecnologías, pues también es un factor que es directamente proporcional respecto a lo que es el desarrollo de la competencia digital. Cuanto más se ha capacitado uno, pues realmente mejora su competencia digital. Como hemos visto, pues hay realmente diversos estudios, ha habido previamente valoraciones con respecto a la competencia digital y por ende hay diversas aportaciones con base a estos diversos autores. A partir de esto, pues se tiene un antecedente, se tiene realmente
un inicio para que a continuación vamos a mencionar de cada uno de estos aspectos que se ven normalmente involucrados en la propuesta que se hace en nuestra investigación. En este caso, como número 1, pues la valoración de los docentes de educación básica sobre su competencia digital se ha convertido en un asunto relevante y actual. Como he mencionado anteriormente, a partir de la evolución de las tecnologías a través de la inversión en el ámbito educativo, pues se ha visto ya la necesidad de formar, de capacitar continuamente a los profesores para el desarrollo de su competencia digital. Asimismo, la investigación de la percepción de los profesores de nivel básico respecto de su competencia digital resulta fundamental para identificar fortalezas y debilidades de los docentes en relación con el uso de las tecnologías digitales en el aula. Y bueno, ya lo importante que hay que destacar que muchas de estas investigaciones pues no solamente hacen aportaciones en el ámbito técnico, sino también en el ámbito pedagógico y también ético, que tiene que ver mucho con la ciudadanía digital que actualmente estamos viviendo. Asimismo, en la literatura académica se han identificado diversas dimensiones de la competencia digital de los docentes, que van desde la parte técnica, como el uso de herramientas, hasta la capacidad de diseñar actividades y recursos pedagógicos que incorporan el uso de estas tecnologías de manera efectiva y creativa. Y como mencioné anteriormente, la parte que tiene que ver con la ciudadanía digital. La percepción de los profesores de nivel básico también es importante respecto de su competencia digital. Puede estar influenciada por diversos factores como la formación inicial y continua en tecnologías digitales, la disponibilidad y acceso a equipos y dispositivos tecnológicos, la experiencia previa en el uso de las tecnologías digitales, así como la actitud y disposición del docente para incorporar estas herramientas en su práctica pedagógica. Como podemos ver, hay otras dimensiones que igual, o indicadores que igual intervienen y que influyen también en lo que es en el desarrollo mismo de la competencia digital, así como también, como mencioné anteriormente, algunos factores como tiene que ver con la parte sociodemográfica. Es a partir de esto que nuestra investigación pues presenta un diseño del estudio cuantitativo, observacional y de corte transversal. Participaron 154 profesores de nivel primario de Mérida, Yucatán, y el instrumento que se diseñó pues se tomó como base lo establecido por la Sociedad Internacional para la Tecnología de la Educación, las competencias y estándares de TIC desde la dimensión pedagógica, así como también los estándares de competencia digital en el contexto latinoamericano de autores de Lázaro, Gilbert y Silva. A partir de esto, ¿cuáles fueron los resultados? Para empezar, los resultados, se hizo un análisis de los porcentajes de la escala baja y escala alta de las respuestas proporcionadas por los encuestados. Entonces, en este caso, los resultados se van presentando por cada una de las dimensiones que integró el instrumento que se administró a cada uno de los profesores. Con respecto a la dimensión de diseño de ambientes de aprendizaje, pues se puede observar que el 16% de los profesores de nivel básico valoran en una escala alta la utilización de herramientas digitales para la presentación de sus contenidos. Asimismo, en la planeación de sus actividades, toman en cuenta el usar tecnologías digitales. Sin embargo, los aspectos en esta dimensión que puntuaron más bajo y que necesitan más atención son el uso de las TIC para la elaboración de evaluaciones en línea y evaluar las múltiples tecnologías que existen para utilizar las adecuadas en cada una de sus actividades académicas, así como valorar los resultados obtenidos en su implementación. Con respecto a la ciudadanía digital, podemos observar que en esa dimensión se tiene que un 75% de los profesores de nivel básico valoran en una escala alta que el utilizar las tecnologías promueven normas éticas en las interacciones sociales
con los estudiantes. Se fomenta también el respeto de los derechos de autor, el uso responsable de las TIC y la validación de la información que se encuentra en los diversos sitios de Internet. Por otro lado, los aspectos en esta dimensión que puntuaron más bajo y que necesitan atención son enseñar estrategias de búsqueda de información segura, citándola adecuadamente en sus trabajos académicos. Entonces, viendo todo este resultado de manera muy cuantitativa, pues podemos ver que sí hay cierto avance, ¿no? En esta parte de la ciudadanía digital. Sin embargo, hace falta todavía trabajar, sobre todo en estos aspectos que tienen que ver con el ámbito de citar, como lo he mencionado, en los trabajos que son académicos. En la dimensión de atención a la diversidad, pues podemos observar que respecto a esta dimensión, pues todos los profesores del nivel básico valoran en escala baja los aspectos que corresponden a la dimensión de la atención a la diversidad, por lo que se hace indispensable pues capacitarlos respecto a la atención, respecto a los temas de elaboración de materiales y recursos con tecnologías digitales para la atención y apoyar el aprendizaje de los estudiantes con necesidades de educación especial. Pasamos a la siguiente. Con respecto a la dimensión de actualización y colaboración, respecto a esta dimensión de actualización y colaboración, pues un buen porcentaje, un 80% de los profesores de nivel básico valoran en la escala baja los aspectos correspondientes a la dimensión de la actualización y colaboración, pues por lo anterior se hace necesario proponer capacitación respecto a la elaboración de materiales didácticos abiertos para compartirlos en la red de forma segura en diferentes plataformas en línea, fomentar su participación en comunidades de aprendizaje virtuales y su práctica innovadora basada en el uso de las TIC. Por otra parte, el aspecto que salió valorado en una escala alta fue la de correspondiente a la de la utilización de una forma autodidacta de las tecnologías para mantenerse actualizado respecto al área de educación. Por último, la dimensión de habilidades técnicas, el 83% de los profesores del nivel básico valoran en una escala alta y identificaron las partes que integran una computadora, que utilizan un sistema operativo como Windows, que utilizan dispositivos tecnológicos que les proporciona la institución, utilizan adecuadamente el correo electrónico y los servicios en la nube como el Google Drive. Por otra parte, el aspecto en esta dimensión que se tiene que trabajar es la correspondiente al uso de las herramientas de la web 2.0, como blogs y wikis, para el apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como conclusiones, podemos mencionar que un 41% de los profesores de nivel básico consideran tener un buen desempeño respecto a su competencia digital. Destacan un buen desempeño en el aspecto que tiene que ver con la dimensión de la ciudadanía digital. Respecto también a las habilidades técnicas de los profesores, destacan tener competencias en identificar las partes de una computadora personal, utilizar sistemas operativos como Windows, utilizar dispositivos periféricos como videoproyectores, bocinas, pizarras digitales, etc. Y eso es importante destacarlo porque indudablemente aquí se destaca mucho lo que es la parte presencial. Entonces, el hecho de poder dominar el uso de sistemas operativos, que normalmente es el Windows, así como también el conectar dispositivos, porque como es presencial, pues necesitan de videoproyectores, bocinas para realizar la clase presencial, ¿no? Los profesores utilizan herramientas de las redes sociales para mantenerse informados y actualizados respecto al área de educación. También es importante destacar que las redes no solamente es para una cuestión de ocio o de entretenimiento, sino que también se empiezan a utilizar para documentarse y también implementarlo dentro de las clases, y también son de ejemplo porque pues lo implementan con sus mismos estudiantes. Y por último, la dimensión que hace referencia a la atención a la diversidad evidenció en su totalidad
que los profesores requieren adquirir competencias en la elaboración de recursos con tecnologías digitales para dar atención y apoyar el aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales, que indudablemente cada uno en el ámbito de educación básica, pues es más frecuente tener algún estudiante que necesita este tipo de apoyo. Y bueno, por su atención, gracias. Muchas gracias, doctor Sergio. Ahora vamos a escuchar la ponencia del maestro Julio Isaac Vega Kawich. Esta ponencia titulada Experiencias de docentes en educación básica durante la pandemia. El maestro Julio Vega Kawich es licenciado en Psicología Criminal por la Facultad de Psicología de nuestra universidad, especialista en estadística y maestro en investigación educativa también por la UARI. Él también es socio y miembro fundador de Foco Rojo, un centro de ciencias sociales para la construcción de la paz, especializado en aplicar evidencia científica en atención profesional por la violencia y la delincuencia y la promoción de la seguridad y justicia. Él ha sido asesor de diferentes grupos, instancias e instituciones a nivel nacional sobre los temas de violencia, acoso, bullying y convivencia escolar. Ahora con ustedes, el maestro Julio. Gracias. Muchas gracias, doctora Edith. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan de España, muy buenos días a los que nos acompañan de México. Pues hoy les venimos a platicar sobre las experiencias docentes en educación básica durante pandemia, ¿no? Que creo que es un trabajo un tanto diferente al que presentó ahora el doctor Sergio, pero que de alguna manera complementa muy bien los hallazgos que él estuvo teniendo en su trabajo, ¿no? ¿Puede continuar con la siguiente, doctor, por favor? Gracias. Bueno, una breve introducción. Yo creo que algo muy importante, pues, fue el impacto de la pandemia en el sistema educativo, ¿no? Pues, básicamente, durante este periodo, tanto docentes como las y los estudiantes y, pues, los padres y las madres de familia, pues, estuvieron en una situación, de alguna forma, sin precedentes, ¿no? Esto involucró, ¿no? De alguna manera que nosotros los investigadores, pues, intentáramos, ¿no? Utilizar nuestras herramientas de investigación para poder, pues, comprender qué es lo que estaba pasando en esta nueva realidad que estábamos viviendo. Bueno, tienes que quitar el audio, por favor. Y pues en este proceso se hicieron muchas investigaciones a lo largo del mundo y pues básicamente pues hubieron algunos resultados bastante similares, ¿no? A los que vamos a tener, a los que les voy a presentar el día de hoy. Primero, por ejemplo, un hallazgo muy interesante es que fue una transición problemática y poco cómoda para los docentes el enseñar a distancia, ¿no? En una situación, pues, donde no se tenían las herramientas que se tienen en el aula, donde se está en otro escenario, donde no se tiene tanto control, por ejemplo. Algunos docentes que eran madres y padres de familia, pues, tenían que dar clase, mientras sus hijos también tomaban clase. Entonces, fue una situación que a lo largo de diversas investigaciones se ha demostrado que fue una transición un tanto difícil para la mayoría de los docentes, ¿no? Especialmente resulta también un aspecto que fue muy consistente en la mayoría de las investigaciones, fue las dificultades que tuvieron los docentes en evaluar el progreso de los estudiantes, a diferencia de otros escenarios donde el docente está en el día a día con el estudiante y puede apreciar pues de manera tanto objetiva como indirecta, ¿no? El desempeño que está teniendo el estudiante. Pues aquí era complicado, ¿no? Sobre todo por la distancia, porque muchas veces el proceso era asincrónico, entonces eso complicaba más la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, especialmente también el de los estudiantes que estaban en mayor riesgo. Eso de alguna manera también se vio que impactó el bienestar emocional de los profesores, ¿no? Algunos estudios señalan pues que incrementaron algunos trastornos que están relacionados con la salud mental, como la ansiedad, como el estrés, incluso como la depresión, ¿no? Y pues muchos de los profesores tuvieron que utilizar
sus fortalezas, sus mecanismos de afrontamiento, ¿no? Su resiliencia para poder sobrellevar estos procesos complejos que vivieron, ¿no? A pesar de todas esas dificultades, lo que se ha encontrado en la literatura, en varios estudios, es que la enseñanza en niñas durante la pandemia fue eficaz, ¿no? O sea, se pudo encontrar que sí hubo un aprendizaje por parte de los alumnos, que sí hubo un proceso pues adecuado de alguna manera, ¿no? Por parte de los profesores, con las herramientas que se tenían en ese momento y con el conocimiento que tenían, pues se pudo llegar a concretar varios elementos relacionados a sus aprendizajes, ¿no? Y de hecho los profesores ya de manera retrospectiva lo que mencionan en varios estudios es que sintieron que fue un efecto transformador, ¿no? O sea, que ellos aprendieron cosas de la docencia a distancia, pero también de ellos mismos y de los alumnos, y como que les ayudó a reflexionar acerca de su papel docente, ¿no? Sobre cómo se puede llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y pues aún se están tratando de analizar pues cuáles pueden ser esos efectos a mediano y a largo plazo, ¿no? En cuanto a cómo los profesores daban clase, ¿no? Bueno, pues fue en todo este contexto que se estuvo dando estas situaciones que se llegó a la idea de por qué no estudiar, ¿no? Estas percepciones o esa manera en la que lo estaban viviendo los profesores, particularmente de nuestro estado, ¿no? De Yucatán. Entonces nosotros quisimos pues explorar estas vivencias que estaban teniendo durante el periodo de enseñanza en pandemia. ¿Podría continuar con la siguiente, doctor Sergio? Gracias. Bien, en este proceso, bueno, pues y realmente hicimos un estudio sinceramente bastante pequeño, ¿no? Más que nada porque pues ese estudio fue durante el proceso donde apenas estaba iniciando la pandemia, fue un poquito difícil pues llegar a poblaciones objetivo, ¿no? Fue un reto porque pues realmente estamos acostumbrados a hacer investigaciones in situ, ¿no? Y acá pues tuvimos que hacer uso de encuestas en línea, a buscar maneras en las que podíamos tener docentes de nivel primaria que nos puedan contestar esas encuestas, ¿no? Y pues con el estrés y la dificultad que conllevaba este proceso novedoso para todos, pues nuestra participación pues realmente fue baja, ¿no? Solamente 27 docentes, pero que nos dio resultados que creo yo que son bastante interesantes y hasta cierto punto consideraría incluso permiten conocer, ¿no? La realidad que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? A través de un cuestionario muy breve que exploramos varios aspectos relacionados al trabajo del docente, pero también acerca de las condiciones del contexto en el que estaban dando las clases y de su familia. Bien, entre los principales resultados que encontramos, pues me gustaría dividirlo en tres grandes partes, ¿no? ¿Qué tan preparados estaban los docentes para el proceso de la enseñanza durante la pandemia, ¿no? Entonces, hicimos varias preguntas y acá podemos ver una pregunta donde quisimos saber cuáles fueron las condiciones que prevalecieron en el hogar del docente para realizar su actividad por Internet, ¿no? Podemos ver que en general se tenía pues un proceso bastante claro, ¿no? Se disponía de un espacio propio en casa para poder hacer las actividades docentes. Se trató de tener un horario específico para que puedan realizar su actividad docente. Sin embargo, también se observó que algo muy frecuente es que también se debía de atender personalmente las ocupaciones del hogar, ¿no? Una especie de doble trabajo entre la clase, pero al mismo tiempo estar vigilante de lo que sucedía en el hogar, ¿no? Menos frecuente fue, por ejemplo, el que se tenga que disponer de atención de personas mayores, estar atento de las actividades que se tenían en casa durante la pandemia, ¿no? Porque pues probablemente estaban dando clase mientras sus hijos tomaban clase, pero bueno, eso fue un poquito lo menor que encontramos. Otro resultado interesante que encontramos en la siguiente diapositiva es que también les preguntamos cuál considera que fueron sus principales dificultades de sus alumnos en el trabajo a distancia, ¿no? Entonces, acá fue algo bastante interesante, ¿no? Un aspecto muy prevalente fue la falta de acceso a Internet o incluso a la mensajería instantánea como WhatsApp, ¿no? Esto fue algo que incluso ya de manera
pues digamos que informal. También escuchábamos que algunas personas familiares, conocidos que se dedicaban a la docencia mencionaban que una dificultad primordial era no todos los alumnos tienen internet, ¿no? No todos los alumnos tienen la facilidad para poder acceder a la educación a distancia de manera pues cómoda, ¿no? Había poco acompañamiento de los padres o tutores, ¿no? Por diferentes razones, porque a veces no estaban lo suficientemente preparados los padres, porque también pues tenían que trabajar, ¿no? Entonces se percibía por parte de los docentes que los padres o tutores no estaban involucrados, ¿no? En el acompañamiento de sus hijos en el proceso de aprendizaje, ¿no? En menor medida, pero que también se encontró es que había poco interés en las clases en línea, había poca claridad de este programa que manejamos en México, que era Aprende en Casa, ¿no? De momento las instrucciones decían una cosa, te decían que eran un canal, pero luego no era ese canal de televisión, era otro canal, ¿no? Había pocas oportunidades para aclarar dudas por la sincronicidad, y bueno, una serie de elementos que dificultó el trabajo, que creo yo que el que hay que rescatar de manera principal es la falta de acceso, ¿no? A la comunicación, que para este proceso fue fundamental para poder llevar a cabo los procesos de enseñanza con las y los estudiantes. Bien, en la siguiente diapositiva, que fue otra cuestión que también nos pareció importante analizar, es en qué medida ciertos aspectos consideran que fueron obstáculos en las familias para el funcionamiento del trabajo escolar por Internet, ¿no? Nuevamente resaltan, ¿no? De manera consistente el que no se disponga de una conexión a Internet. Pero otros aspectos importantes que fueron señalados por los docentes es que muchas familias no disponían de computadoras o tabletas que sean suficientes para sus hijos, ¿no? A veces solamente se disponía de un equipo que se tenía que compartir entre todos los hijos. Las madres y los padres no tenían tiempo tampoco para poder apoyar a sus hijos, y a veces incluso no se tenía internet como tal local dentro del domicilio, sino que se disponía de la conexión por el teléfono celular para que se puedan conectar, ¿no? Lo que conllevaba pues a un gasto, a cierto número de gigabytes que estaban limitados para poder conectarse. Entonces eso dificultaba el trabajo, ¿no? La conexión a internet era inadecuada, que los padres no sepan de tecnología, que no se tenga la formación académica suficiente por parte de los padres para poder dar apoyo a las dudas de los alumnos, en fin, una serie de elementos cuestiones que destacan, creo yo, que son la accesibilidad y la disponibilidad de los recursos tecnológicos que habían en el hogar de las y los estudiantes. Bien, en la siguiente, pues nos pareció interesante, bueno, y a partir de todos estos elementos que eran complicados en el contexto que se estaba dando en la pandemia, bueno, ¿y qué hicieron los profesores para poder sobrellevar esas cuestiones, no? Entonces, unas preguntas que hicimos es, ¿qué criterios consideró para elegir los recursos tecnológicos al trabajar con sus actividades a distancia, no? Entonces, creo que uno de los principales resultados que nos maravilló y que creo que fue algo pues fenomenal que los profesores tomen en cuenta esto como principal elemento, es que eligieron los recursos en función de la facilidad y el acceso con el que las familias y el alumnado tenían esas herramientas, ¿no? Entonces, como que privilegiaron la disponibilidad de pues los recursos que se tenían en casa, ¿no? Por supuesto que también el conocimiento previo de las TIC fue utilizado, ¿no? Porque pues si un profesor no conoce quizás alguna tecnología, pues no lo va a poder utilizar o no lo va a utilizar con la suficiente pues expertise para poder llevar a cabo su clase de manera óptima, ¿no? Y bueno, otros elementos ya en menor frecuencia, como por ejemplo las recomendaciones de la autoridad educativa, que podemos ver que solamente 1 de cada 5 lo mencionó. Algunos no eligieron, utilizaron lo que les facilitó la escuela, ¿no? Entonces, pero sí llama la atención que privilegiaron, ¿no? Los recursos y el conocimiento que ellos tenían acerca de las herramientas y de la disponibilidad que se tenía en las familias de las y los estudiantes que atendían. Bien, en el siguiente elemento, pues también quisimos saber si tenía formación previa en plataformas educativas para que puedan realizar su trabajo, ¿no? Y acá sí llama la atención que la mayoría de las personas, de los profesores, mencionaron que no tenían ninguna preparación previa, ¿no? Que utilizaron lo básico a nivel personal, redes sociales, correo electrónico, procesadores de texto, ¿no? Digamos como que los elementos que la mayoría de las personas
sabemos y utilizamos en el día a día, ¿no? Una tercera parte mencionó que la necesaria, ¿no? Que había asistido a algunos cursos para poder utilizar algunas plataformas, ¿no? Y realmente en la percepción de los profesores, los que tenían poca o mucha preparación, realmente fueron muy pocos, ¿no? Cerca de 1 de cada 5. Bien. En la siguiente diapositiva podemos ver también otro elemento que es a través de qué medios entonces llevaron a cabo las actividades escolares de los grupos, ¿no? Bueno, la comunicación con los padres y con los tutores fue a través de grupos de WhatsApp, ¿no? Sabemos que hay plataformas de gestión del aprendizaje bastante bien estudiadas y bastante bien optimizadas, pero bueno, eligieron el WhatsApp probablemente como un mecanismo que estaba disponible para la mayoría de las familias, ¿no? Y ya, pues en menor medida, pues la comunicación vía telefónica, clases en línea por alguna plataforma, incluso la Secretaría de Educación estuvo facilitando Google Meets y algunas otras herramientas, entonces también se utilizó eso. Y bueno, la comunicación directa, incluso ya directamente con los alumnos para dejar ciertas actividades, ¿no? Bueno, y en función de eso, de cómo estaba la situación, qué hicieron, también nos pareció importante conocer cómo fueron apoyados para realizar su trabajo docente con los recursos que tenían tecnológicos, ¿no? Bueno, la principal respuesta fue que ellos fueron autodidactas, ¿no? Ellos trataron de aprender en función de sacar en marcha el currículo que estaban enseñando, ¿no? Entonces, buscaban tutoriales en plataformas como YouTube y bueno, otros mencionaron que no necesitaban apoyo y que lo pudieron hacer de forma autónoma, probablemente porque conocían más cierto tipo de tecnologías, porque también tuvieron compañeros que tienen cierta formación, entonces de allá de alguna manera sería una especie de apoyo entre sus pares, ¿no? Otros docentes. Y bueno, ya en menor medida menciona que algunos aspectos de la autoridad educativa personal de la institución en laboro también apoyó. 1 de cada 5 y también 1 de cada 5 menciona que no pudo realizar su actividad docente por internet porque la institución de las familias o del alumnado no lo permitió, ¿sí? Entonces, y ya en menor medida unos mencionan que pues ya de plano pues no le apoyó a nadie y no supo cómo trabajar, ¿no? Que fueron menos del 5%. Bien, entonces toda esta situación en la siguiente diapositiva podemos observar que también nos pareció importante conocer pues las implicaciones, ¿no? De todo este aspecto contextual, ¿no? De los recursos que se tenían, cómo se manejó, cómo se llevó a cabo. ¿Podría poner la siguiente diapositiva, por favor, doctor? Bien, ¿cómo les afectó, no? Toda esta situación? Porque nos pareció también interesante explorar un poquito aspectos relacionados a su salud mental, pues más que nada, pues percibida, ¿ok? Bueno, la mayoría mencionó tristeza. Yo creo que de alguna manera manifiesta la empatía que sienten los docentes al ver las dificultades de las familias que estaban en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Solidaridad, ¿no? Porque estaban muy pendientes de elegir elementos que puedan ser de utilidad y de disponibilidad para las familias. Miedo, ¿no? Era un proceso donde estábamos iniciando con la pandemia, entonces el miedo, el temor a que la situación pandémica pudiese alargarse, ¿no? Frustración también al ver que a lo mejor su trabajo no era valorado, estrés por exceso de trabajo, ¿no? Porque ya comentamos que tenían su trabajo, que había mucha incertidumbre en el trabajo por cómo se estaba manejando, pero además también tenían que estar vigilantes de las cuestiones domésticas, ¿no? En casa. Angustia porque le faltaban horas por atender todo. Algunos sí mencionaron satisfacción porque sí estaban viendo logros como parte de su trabajo. Alegría porque sentían que estaban apoyando directamente a los alumnos. Entonces, podemos ver una especie de cuestiones emotivas mixtas, ¿no? De aspectos negativos relacionados a la incertidumbre de la situación y las dificultades que se estaban viviendo, pero al mismo tiempo positivas de pues sentir que su trabajo estaba siendo de ayuda y estaban apoyando en la medida de sus recursos a las familias con las que estaban trabajando, ¿no?
Finalmente, un aspecto que queríamos saber también es qué acciones también realizó para incorporar a los alumnos que bajaron el ritmo de trabajo durante la pandemia, ¿no? Porque eso fue un aspecto que también mencionaron que se les dificultó, cómo se atendía a esta población que se podría considerar como en riesgo, ¿no? Mencionaron que se contactaron a las familias para ver, pues, cuáles eran las dificultades, hubo un contacto directo, un seguimiento, un monitoreo por parte del profesor, contactar a los alumnos, si era un proceso de, o al menos más bien un problema de motivación, se intentó establecer pues un plan, un seguimiento personalizado y si se trataba de problemas de conexión, pues buscar alternativas para poder dar seguimiento que no requiera la conexión a internet o la falta de una computadora, ¿sí? Entonces sí se trató de hacer un trabajo que solventara estas dificultades que estaban viviendo los alumnos que estaban en una situación más riesgosa que otros. En la siguiente, podemos pues ya concluir algunos aspectos muy importantes, ¿no? Primero, pues que hubo desafíos tecnológicos, ¿no? Acceso limitado a internet, manifestación de obstáculos significativos para los docentes, no todos estaban preparados, algunos tuvieron que prepararse por sí mismos. Y a pesar de eso, de todas esas dificultades, pues ellos mostraron una disposición y una adaptabilidad que le permitieron utilizar los recursos tecnológicos disponibles y personales para mantener la comunicación con las personas, para proporcionar materiales educativos, para buscar alternativas de comunicación y de trabajo con las familias y con las y los estudiantes. Y bueno, de alguna manera estos impactos emocionales que tuvieron, pues evidenció también la importancia de brindar un apoyo emocional a los docentes durante estos periodos, ¿no? Situaciones de crisis que pues ojalá no lo volvamos a repetir en el futuro, pero bueno, de alguna manera manifiesta la necesidad de tener un mecanismo que dé seguimiento y apoyo emocional a los docentes, el reconocimiento de su labor y buscar que se haga esta actividad de forma que se continúe procurando su bienestar, tanto físico como emocional, ¿no? Y me parece que creo que es todo como parte de la presentación. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias al maestro Julio. Y ahora voy a hacerles 3 preguntas a ustedes dos. En virtud de que solo tenemos estos 2 trabajos, que son muy importantes, aunque son diferentes, como decía el maestro Julio, también tienen aspectos importantes porque también están relacionados con la docencia y los retos que enfrentaron los docentes y la preparación docente que vio la ponencia número 1 del doctor Sergio. Mi primera pregunta, ¿qué puntos va para el maestro Julio? Puede ser completada con el doctor Sergio. ¿Qué puntos en común ven ustedes entre estos 2 trabajos que podríamos analizar en común como importantes por sus implicaciones para la educación a distancia? Ok, yo creo que es una magnífica pregunta porque a pesar de que fueron, digamos que vertientes diferentes del trabajo, yo creo que hay hallazgos bastante consistentes, ¿no? Mientras lo mencionaba el doctor Sergio, me llamó la atención que al inicio mencionó que se tenía en ciertos aspectos niveles bajos de alfabetización digital, ¿no? Que fue un poquito también lo que encontramos en el trabajo. No todos los docentes se percibían lo suficientemente capacitados para el manejo de las herramientas, o algunos tuvieron que aprender por sus propias cuentas, ¿no? Se consideraron autodidactas, ¿no? Para este proceso, ¿no? Y me llamó la atención también lo que mencionaba en un aspecto de alfabetización digital, ¿no? Del uso de la tecnología para la evaluación. El doctor Sergio, que menciona que tuvieron uno de los elementos donde salieron una mayor proporción baja fue en cómo utilizar las herramientas para procurar la evaluación, ¿no? De los aprendizajes, ¿no? Y que también mencionaron los docentes en nuestro estudio, ¿no? Que tuvieron que hacer, pues, adaptaciones, se dieron cuenta que no era tan fácil como, pues, calificar las entregas, tuvieron que tomar en cuenta, pues, el contexto y la situación particular de cada estudiante, ¿no? Entonces, la evaluación a distancia creo que es un reto que están presentando los docentes en estos procesos, de pandemia, ¿no? Y también yo creo que otra cosa que me gusta rescatar de lo que mencionó el doctor Sergio, que fue consistente con el trabajo, fue el uso de redes sociales, ¿no? Y WhatsApp y otras herramientas que a lo mejor de primera instancia no parecen herramientas educativas porque no entran dentro de nuestra comprensión de lo que es un sistema de gestión del aprendizaje como lo conocemos, ¿no? Pero que son herramientas que están disponibles para la población y que los profesores hicieron uso y se apropiaron de eso para poder llevar a cabo su labor, ¿no? En un gran trabajo de adaptabilidad de su
pues de su trabajo y de su quehacer para poder llevar el aprendizaje a sus estudiantes de la manera y con las herramientas que se tenían en ese momento. Sí, nada más mencionar, ¿no? Que en ambos trabajos se ve consistente, ¿no? Que hay una evaluación, una valoración holística, ¿no? En el sentido de permear cuestiones técnicas, cuestiones que también tienen que ver con la parte pedagógica que anteriormente mencionamos, y bueno, y más en específico el trabajo que presentamos, cuestiones éticas, ¿no? Que también es importante ahondar en todo esto, sobre todo pues en estas nuevas formas ya de tecnologías que pueden ser tentativos en caer en un mal uso de la tecnología. Gracias, doctor. Bueno, mi segunda pregunta, y pues voy a combinarla con la tercera que tenía, es la pregunta sobre las implicaciones que tienen los dos estudios para la formación de docentes, pero también para la evaluación de la docencia, tanto a nivel básico como a nivel superior. Gracias. Me parece una pregunta muy estupenda. Me quedo con lo último que mencionó, doctora, de la evaluación. Yo creo que ahí el reto es algo que hemos platicado muchas veces, ¿no? Con grupo de investigación, el contexto. El contexto es muy importante, ¿no? Porque alguno puede pensar que pues es nada más la evaluación del docente o no, tanto de los aprendizajes como la evaluación de la docencia, pues se puede basar en indicadores bastante claros, bastante cuantificables, ¿no? Pero que de alguna manera no están tomando en cuenta el contexto en el que se está dando la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Contextos muy discrepantes en el caso del escenario mexicano, pero que afortunadamente los profesores sí tomaron en consideración al buscar cómo adaptar sus procesos para poder evaluar a sus alumnos y que pues esperemos que las instituciones evaluadoras de docentes pues también tomen en cuenta al momento de poder evaluar a sus docentes, ¿no? Y que no castiguen a lo mejor por cuestiones que a lo mejor el contexto no permitía realizar ciertas adaptaciones o ciertos elementos, ¿no? Entonces, yo creo que ya la clave es considerar el contexto en el que se está realizando la enseñanza, tanto como por parte del docente como parte de los organismos que evalúan a los docentes. Muy bien. Doctor Sergio, ¿quiere agregar algo para la formación de docentes? Sí, es importante la investigación, ¿no? Indudablemente, investigar, evaluar de una manera realmente holística permite tener una realidad, ¿no? Sobre todo en la actual, en la que estamos viviendo. En trabajos anteriores que se han ido analizando, hay mucha, ahora sí que, vamos a decirlo que sesgo hacia una evaluación más técnica. Entonces, actualmente hay que considerar otras ahora sí que indicadores que van a permitir detectar fortalezas y debilidades también en la formación misma de los docentes, ¿no? Que pues ya vimos una pandemia hizo ver muchas debilidades en la formación de los docentes. Entonces, a partir de eso surgió mucha investigación y esa es la riqueza que también tenemos que rescatar, porque a partir de eso, ahora sí que podemos hacer una formación más sólida, continua, intervenciones más precisas, no solamente para los profesores, para los estudiantes, para los padres de familia que fungieron también en época de pandemia como formadores también de los estudiantes. Entonces, es importante evaluar de manera holística y eso va a permitir fortalezas en la docencia, también en la parte de gestión institucional, hablando de nuestras organizaciones educativas, y ni qué decir en nuestros propios hogares, hablando de nuestro ámbito, pues no solamente nacional, sino hasta mundial. Gracias, doctor. Bueno, yo nada más voy a comentar brevemente antes de pasar a nuestra moderadora para las preguntas en línea, que definitivamente han tocado dos puntos muy importantes. El aspecto del contexto y de la formación, pero que tienen implicaciones muy serias sobre la validez de la evaluación. Y a mí me preocupan desde este punto de vista las consecuencias, ¿no? O sea, el uso de la evaluación y las consecuencias de la evaluación, su interpretación, sobre todo porque, aunque es una docencia a distancia, no es una docencia a distancia tradicional. Y en el caso de nuestro estudio en el que participa el doctor Julio, que también, el cual soy la investigadora responsable, pues es un estudio en el que se ve más claramente el problema del contexto de pobreza, la diversidad
de las condiciones socioeconómicas, culturales entre las familias. Y tiene implicaciones de equidad, de justicia social y también de evaluación, no solo del docente, sino también del aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, dejándolos con esos comentarios, cedo la palabra a nuestra coordinadora para que ya podamos conocer las preguntas de la audiencia que está escuchando el simposio. Hola, muchas gracias a todos los miembros del simposio. Los oyentes coinciden en afirmar que se trata de un tema muy interesante. Ahora paso a trasladarle algunas de las preguntas. José Martínez pregunta si podrían indicarnos cuáles consideran que serían los principales conocimientos y competencias que deberían de tener los docentes y los estudiantes para utilizar las TIC de forma efectiva. Ese es para usted, doctor Sergio, usted es el experto. Doctor Sergio. Sí, como habíamos mencionado, ¿no? Anteriormente se habla de un ámbito, pues, que tiene que ver, además de la parte indudablemente técnica, cuando se mencionó, ¿no? Que es conocimiento muchas veces de un sistema, conocimiento también de equipamiento, conexión periférico. Se habla también de tener conocimiento y habilidades para implementarlo dentro de un ámbito de proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es necesario poderlo vincular con las planeaciones, así como también de la práctica en la cual se va a realizar. Y cuando hablamos de tecnología, pues hablamos hasta actualmente de inteligencia artificial, que es lo que está indudablemente siendo en boga en este momento, que no es desechar esos avances tecnológicos, sino que hay que interiorizarlos muy bien para poderlo implementar y buscar el ámbito pedagógico. Y me quiere decir también, pues, hablar de la parte ética. No hay que olvidar, yo siempre, trabajando con la doctora Edith, con el maestro Julio, hemos ya, ahora sí que concientizado que la tecnología, pues, también puede ser ese ámbito en el cual, pues, se brinca en algún punto, pues, caer, no sé, en algún momento, en plagio. Pero no, realmente tenemos que trabajar esas habilidades, realmente desarrollar habilidades conociendo bien las herramientas para que nosotros podamos implementarlo en pro, indudablemente, de la educación. De acuerdo, muchas gracias por su respuesta. Paso a trasladarle la respuesta de Lucía Guadalupe Reynosa sobre el tema de brindar apoyo emocional a los docentes. Se pregunta si tendréis algunas propuestas o consejos para poder atender esta importante necesidad, que muchas veces no se tiene en cuenta y es fundamental. Bueno, como parte del estudio, sinceramente no ahondamos mucho más en si había mecanismos o algunos aspectos de esto, ¿no? Pero algo que buscamos en la literatura mientras estábamos fundamentando este trabajo era que incluso pueden ser aspectos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha visto que impacta de manera positiva a la resiliencia y a los recursos que tiene el docente es el apoyo institucional, ¿no? El hecho de que el docente se sienta apoyado, ya sea de su director, de su supervisor o en general del sistema educativo, incrementa, ¿no? Sus habilidades, sus fortalezas, todos sus recursos psicológicos, personales, sociales, etcétera, que se tiene. Y por supuesto, algo que mencionaron muchos docentes, que no lo pusimos porque teníamos más resultados, pero realmente puse como que los principales, es el apoyo de las familias, ¿no? Las familias también fueron muy importantes, ¿no? Entonces, no hay todavía una propuesta particular que se haya hecho como parte, pero en mi opinión yo creo que tendré que involucrar los dos elementos, ¿no? En una situación similar, el apoyo social familiar, pero también el apoyo social institucional, yo creo. Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, en nombre de todos los participantes del Congreso, le damos las gracias por estas aportaciones tan interesantes y nos despedimos recordándole que en breves minutos, en 15 minutos aproximadamente, dará comienzo la próxima conferencia temática que lleva por título Co-construcción y tecnología para el fomento del pensamiento de orden superior, que venga de mano de la doctora Margarita Aravena Gaete.
Sin más, muchas gracias. Nos vemos Gracias. en 15 Hasta luego. minutos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.